que estén todos listos para el censo, disfrutando este arresto domiciliario, que le ponemos un nombre bonito como auto de buen gobierno, pero esto pasa cada 10 años o más, así que no va a ser grave. Entonces, continuaríamos con nuestra sesión de ayer. Hacemos una breve recapitulación al inicio de la clase, cosa de que nos enganchemos con las principales ideas fuerza que hemos visto. Entonces, en ese marco, lo que hemos visto principalmente ha sido ese apretado resumen histórico. Hemos visto que los primeros, hoy por hoy llamados ya estados europeos, que han dado esa pauta de que la unificación de muchos condados, muchos ducados, muchas provincias, muchas ciudades, muchos burgos, etcétera, etcétera, en una sola unidad política geográfica llamada Estado, era la opción más, digamos, lucrativa, más estable y que más confianza generaba a nivel interno y externo, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos de la soberanía y la delimitación de sus fronteras era algo que hacía, es decir, trazaba una línea roja, ¿no? Si tú cruzas aquello, cuidado que va a haber conflictos. Entonces ahí cesa, ¿no? O sea, después de que nacen estos primeros estados-nación, sobre todo el caso de España emblemático. ¿Por qué? Porque no solamente se consolida como un estado, sino que adquiere mucho poder por la colonización que hacen en las Américas a nombre de la religión católica. Y por supuesto le sigan el ejemplo Francia y Gran Bretaña, que ellos gozaban de elementos también de una nación, tenían el mismo idioma, tenían las mismas costumbres, historia, religión. O sea que esos elementos han ensamblado una nación y constituirse como un solo estado en ese territorio y con fronteras y una lengua, entonces ya dio inicio a su historia como un estado-nación. Italia y Alemania, como vimos, se quedaron un poquito rezagadas porque recién se consolidan como un solo estado en 1864, el caso de Italia, y 1871 para Alemania. Y con la paz de Westfalia se consolidan los estados-nación, no importa si estás en Europa, si estás en las Américas, si estás en Asia, en donde estés, se consolidan como los principales actores, ¿no? ¿Por qué? Porque Europa lo impuso simplemente, ha sido una imposición cultural, ha sido una imposición por las armas, así que desde 1648 no ha cambiado mucho el escenario porque seguimos en un esquema de estados, ya no estados-nación, más bien ahora por efecto de la migración, la globalización, más bien somos estados multinacionales. La Paz de Westfalia nos da estas pautas, es una fecha muy importante porque de hecho esto constituye incluso principios que están en la Carta de Naciones Unidas, como los límites políticos internos basados en la soberanía nacional. Cada estado tiene la libertad de organizarse en estados, departamentos, provincias, oblasts, regiones, repúblicas, etcétera. Eso es un ejercicio soberano suyo. La libertad religiosa, que ya no exista una religión católica que sea impuesta y que cogobierne con con el Estado, una soberanía exclusiva sobre sus tierras, su pueblo y agentes en el exterior, y un asunto también bastante importante, la no injerencia en asuntos internos de los estados. O sea que por eso, cuando escuchen el sistema westfaliano está en crisis, bueno, sí, pero hace ya mucho tiempo, ¿no? Los estados coexisten con organismos internacionales y lo que está de moda, actores no estatales, llámese las ONGs, llámese las organizaciones terroristas, ¿no? No tienen que ser siempre buenitos, sino que hay esos actores que no obedecen a una estructura estatal, pero que tienen una influencia fuerte en las relaciones interestatales. Los elementos del Estado, hemos visto que es la población, territorio, soberanía y el que más nos interesa, el gobierno, que también es fruto de esa evolución de la coexistencia humana y su carácter gregario, que lo obliga a pactar entre ellos, renunciar a hacer justicia por mano propia y entregarle esta facultad a un ente superior que es un gobierno. Por eso es que esto a lo largo y ancho del mundo cambia bastante. Luego hemos visto el caso de los estados unitarios y compuestos, que cuando decimos compuestos son en esencia los estados federales, una minoría de estados confederados y los casos muy específicos que son los casos sui generis. ¿Por qué? Porque su organización es compleja. Vamos a ver un ejemplito hoy. Es tan compleja, es tan
Es decir, rescata elementos de una federación, evidentemente, pero también elementos de un Estado unitario. Entonces, responde a su propia naturaleza, ¿no? No se acomoda en esencia a estos tres. Y aquí, en el medio de estos dos, en este puente gris, está el Estado unitario con autonomías, que podríamos atribuirle el origen de este concepto a España, pero que hoy por hoy Bolivia se ha subido a ese mismo tren y tiene sobre la base de las características de un Estado unitario elementos de un Estado federal, ¿no? Grandes diferencias. Aquí hay que visualizarlo como una especie de edificio o pirámide donde las decisiones se toman desde lo más arriba y se van delegando competencias, ya sea desconcentrando o descentralizando, a las entidades subnacionales, en el caso de Bolivia, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, a las autonomías regionales y autonomías indígena originarias, ¿no? Mientras que un Estado federal más bien es como un pulpo, ¿no? En este caso, o sea, la inercia política va desde el centro de poder hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque estás empezando a disipar atribuciones desde tu centro de poder hacia las otras administraciones gubernamentales. Federal es lo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos ahí unidades políticas relativamente autónomas, en algunos casos que eran completamente independientes, como el caso de Alemania, que más bien la fuerza integradora es hacia adentro. ¿Por qué? Porque estas entidades, estos estados, estas provincias van entregándole cuotas de poder hacia el centro de poder, que sería su capital federal, digamos su Buenos Aires, su Berlín, su Washington DC, su Ottawa, etcétera, etcétera. Y acá, por supuesto, va a variar mucho. Hemos visto cómo hay constituciones en cada estado en Alemania. En el caso de Estados Unidos no, es solamente una constitución, pero cada estado tiene la atribución de fijar legislación sobre el tema del aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, la pena de muerte o cadena perpetua o 30 años de cárcel, fuegos artificiales, el juego, las apuestas, es decir, puede haber juegos de azar, pueden haber casinos. Entonces, varía mucho, ¿no es cierto? Cada estado, cada provincia tendría que tener, va a variar, hay que analizar caso por caso esa atribución. Y finalmente, confederaciones donde ya no es un esquema ya de Estado, ¿no? Acá vemos que casi siempre, porque no es el 100% de los casos, hay una constitución, hay una constitución política, hay una constitución política, cuando eran colonias hay una declaración de independencia, pero acá se fundan, se crean, se constituyen a través de un tratado internacional. Entonces, una confederación se parece más a un organismo internacional que a un Estado unitario o federal. El caso de Suiza, no acuérdense que se han unido los francófonos, los germanoparlantes italianos y los romansh para conformar una Suiza y defenderse de la amenaza del imperio austriaco. Entonces, con ello terminó. Entonces, ya podrían haberse separado a través del derecho a la secesión, acuérdense, ¿no? No sucesión, secesión, que es básicamente esa cláusula que te permite apretar el botón y dices, gracias, fue lindo mientras duró, me separo, ¿no? Esa es una característica muy intrínseca de una confederación. Y entrando a donde nos hemos quedado, el Estado autonómico, el Estado unitario con autonomías, que no es federal, se parece, ¿no? O sea, tiene cara de federal, lo ves, tiene pinta de federal, huele a federal, pero no es federal, es unitario. Existe el centro de poder que irradia hacia afuera, entonces es unitario, pero irradia tanto estas atribuciones que se asemeja mucho, ¿no? Otorga demasiados elementos de autonomía. El modo de nacimiento es por desagregación de un Estado unitario, es decir, es una descentralización otorgada. Entonces siempre piensen en esta fuerza hacia afuera, ¿no? Que va disipando centrífugamente estas atribuciones. Hay un grado de descentralización fiscal. ¿Por qué? Porque hay un uso extensivo de la capacidad de legislación central del Estado para todo el Estado. Entonces también hay casos en los estados federales, en Estados Unidos, por ejemplo, cada estado determina el impuesto a las ventas, ¿no? Puede ser bajo, en el caso de Florida, que son alrededor de un poquito menos de 6%, o muy caros, como el estado de Nueva York, donde es casi el 10%. Entonces, tienes esa potestad, ¿no? De hecho, en un estado federal. Y un estado unitario con autonomías podría haber también. O sea, tú puedes delegar esa capacidad de centralizar esta atribución. Autonomías que dependen de un estado de la Constitución que regulen el nivel de autonomías y cómo se em,
y cómo se administra, ¿no? Perdón, un estatuto. No hay una constitución en cada estado, departamento, provincia, como en el caso de Alemania, pero hay un estatuto, que es una pequeña, una petite constitución que les permite organizarse y ver cómo es que es esa administración autonómica al interior de esa unidad política. El gobierno central deberá aprobar estatutos y administrar los recursos. Es decir, acá no es que esos estatutos aparecen de la nada, sino que pasan por un control central interno, cosa de que no se disipen y estén en armonía con la Constitución. Y no existe un poder judicial autonómico. O sea que tenemos un solo circuito. Esta es una diferencia súper importante. Es un circuito para la administración de justicia. ¿Eso qué quiere decir? Alguien tiene un problema, ¿no? Tiene un problema penal o civil, como quieran verlo. Van al órgano judicial, se resuelve en primera instancia la sentencia, no me gusta la sentencia, pues apelo, ¿no? Y apelo a la instancia superior, pero va a ser dentro de ese mismo, de esa misma jurisdicción. Digamos que voy a la jurisdicción de Tarija, apelo y la siguiente sentencia que se llama auto de vista tampoco me gusta, pues bueno, voy a apelar a la Corte Suprema de Justicia en Sucre, ¿no es cierto? Entonces, un solo circuito. Mientras que en un estado federal hay circuitos por cada estado o por cada provincia, ¿no? Entonces, estos pasos, o sea, la sentencia, el auto de vista y esta revisión extraordinaria o recurso de casación que no me gusta, o sea, hasta lesiona mis derechos humanos, todo eso se ventila dentro de ese estado, dentro de esa provincia, dentro de ese departamento, etcétera, ¿no? Y excepcionalmente, o sea, si este caso excede aquello, entonces tendrás que salirte de ese circuito estatal y vas a irte al circuito federal, a la Corte Suprema Federal de Justicia, ¿no? Eso pasa en los federales. En el unitario es uno solo. Entonces, por eso se mantiene en ese esquema de estado unitario. Este es el caso de un estado sui generis. Rusia nace y, bueno, siempre ha sido un estado federal, pero es tan grande, es tan complejo. Imagínense, 17 Bolivias entran en la Federación de Rusia. Inicialmente, cuando nace a la vida independiente en 1991, es un estado reciente, cuando se disuelve la Unión Soviética, entonces adoptan o más bien retoman los elementos clásicos de su organización, ¿no? Que son, o sea, estos son, como le llaman ellos, los sujetos federales en su constitución. Son 22 repúblicas, ¿no? O sea, no estamos hablando de la Unión Soviética. Al interior de Rusia hay 22 repúblicas, 9 krais. Krais en ruso quiere decir borde, ¿no? Y estas eran unidades políticas, por ejemplo, por acá, por acá, por acá. Pero ha crecido tanto el imperio que las CRAIs se han quedado también adentro del territorio, ¿no? Acá tenemos una, que tenemos otra. O sea que ya no tiene mucho sentido, pero hay 9 CRAIs. Hay 46 oblasts, que es como decir distritos, por así decirlo. 50 regiones, eso está repetido. 3 ciudades federales, Nizhny Novgorod, Moscú y San Petersburgo. 4 okrugs. Okrug quiere decir una como circunvalación, un anillo que también encuentras en las regiones metropolitanas. Y un oblast autónomo. Y ahora ellos consideran que obviamente Crimea es la nueva república autónoma dentro del esquema ruso. O sea, por sus características tan diversas, no pueden entrar en una sola categoría de análisis. Han escuchado, no sé si han escuchado, ayer ha habido un atentado terrorista en Moscú, justamente en una sala de conciertos, que escuchó en las noticias, el Estado Islámico se ha atribuido ese acto terrorista. O sea, se va a poner grave la cosa, ¿no? Sobre todo en Siria. Pero lo mismo pasó en Beslan, un teatro cerca de Moscú, donde fruto de esos actos dijo, no sabes qué, y en el caso de Chechenia, que es esta parte en el Cáucaso, riquísima en petróleo, entonces, claro, dijo, tengo aquí acceso al mar, tengo fronteras con otros países, tengo mucho petróleo, me voy. ¿Por qué? Porque soy islámico, no tengo una identidad que no está asociada con una religión cristiana ortodoxa de Rusia, así que me voy. Listo. Dos guerras acá. Y por eso también Putin dijo, ya no eligen ustedes a sus gobernadores, los elijo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan estos separatistas y se acabó. Entonces, desde el lejano oriente ruso hasta la llanura siberiana y Europa, pues esto está casi bajo el control unitario del gobierno en Moscú. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, más bien acá
la fuerza se ha ido concentrando hacia adentro, ¿no? Pese a que es una federación. Ahora acá, esto ya estamos entrando a gobierno, vamos a entrar de lleno a gobierno, así que vamos a hacer una diferenciación porque ustedes han debido ver noticias, analistas en la televisión, a los mismos periodistas que usan indistintamente Estado y gobierno, ¿no? Que está mal, ¿no? O sea, hay una relación género-especie. ¿Por qué? Porque el Estado es ese, el papá Estado, es ese actor que está compuesto de estos cuatro elementos. Entonces, el gobierno es uno de estos elementos. Y lo que el gobierno hace, pues responde a políticas de gobierno, a la coyuntura y pasará, ¿no? O sea, si es una democracia, eso tendrá que haber una alternancia, mientras que el Estado es algo que se queda en el tiempo, ¿no? Entonces, hablando con propiedad, ¿no? Y ustedes a partir de ahora ya tienen esto consciente, son conscientes de esto. Ujú. Perdón, tengo un micrófono muy abierto, más bien si lo pueden cerrar, por favor. Vamos a ver en este videito cómo nos lo explica en breve, en 2 minutos. Los conceptos de Estado y gobierno suelen confundirse muy a menudo. Esta confusión se da principalmente porque ambas definiciones son interdependientes. Es decir, al hablar de Estado, de manera inmediata nos vincula o hace referencia a gobierno, y viceversa. Es por eso que cuando se habla de Estado o gobierno, nos referimos equivocadamente como si fuera lo mismo. Por consiguiente, vamos a establecer 5 diferencias entre Estado y gobierno para su fácil identificación. Cuando hablamos de Estado, nos referimos básicamente a cómo se organiza una nación, es decir, a la forma o estructura política de la sociedad representada en instituciones y basada en leyes, mientras que el gobierno es la forma de cómo se conduce un Estado, digamos de alguna manera la administración del Estado. Como en la imagen central, el Estado está representado por las instituciones públicas, tales como el Poder Ejecutivo, Judicial, Congreso, Gobierno regional, municipal, etc. Mientras que el gobierno está conformado por todas las autoridades o funcionarios que participan en la administración pública, tales como el presidente, ministros, congresistas, jueces, alcaldes, entre otros. El Estado ha sido creado a lo largo de la historia para el bienestar de la sociedad. Asimismo, los gobernantes han servido como líderes o mandatarios con ejercicio de poder para defender o cuidar los intereses de la población. El Estado, a través de sus instituciones, crea leyes, mientras que los gobernantes administran y ejecutan esas leyes. Y por último, el Estado es estable en el tiempo. Esto quiere decir que para que la estructura de un Estado cambie, se requiere cambios en su constitución política, mientras que en el gobierno puede variar de acuerdo al periodo electo, es decir, al periodo en el cual han sido elegidos, que generalmente son de 5 años, pudiendo durante este periodo influenciar en los cambios del Estado. Pues ya saben, ya están todos bien armados para poder diferenciar esto y criticar en las noticias cuando alguien usa indistintamente Estado y gobierno. Entonces, ya con ello dicho, tenemos este límite, esta frontera planteada. Ahora entramos a teorías del gobierno y sus formas, porque si nos enganchamos a la teoría de Rousseau, entonces, claro, tú puedes, está muy bien, haces ese contrato social con tus pares, acuérdense de nuestro carácter gregario, y ya dijimos, oye, tenemos que coexistir acá, tenemos que reducir la incidencia de la violencia, el uso de la fuerza, la amenaza para satisfacer nuestras necesidades. Más bien, organicémonos de manera que haya alguien, más bien, que nos ayude a conseguir alimento, techo, abrigo, etcétera, y que cuando hay problemas, pues administre justicia, ¿no? No tengamos que irnos a los golpes. Entonces, con ello, por supuesto, imagínense que hay un abanico en la diversidad de formas de gobierno. Pero entremos a una tipología clásica, ¿no? Cuando decimos tipología, estamos hablando de un estudio
de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias o disciplinas científicas y compararlas. Entonces, tipología, podemos ver, por ejemplo, el caso de delitos penales, podemos ver la tipología de sociedades comerciales, o sea, hay una sociedad anónima, hay una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera. Entonces, para gobiernos también tenemos una tipología. Entonces, en este caso, una forma de gobierno, ¿no? O sea, está bien, nos ponemos de acuerdo, cesamos al uso de la fuerza y la amenaza, pero tengamos ideas, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar esta estructura de administrarnos unos con otros? Entonces, son ideas, modelos, sistemas de cómo gobernar un Estado. ¿Qué palancas vamos a tener ahí para conducir todo este andamiaje llamado Estado? Cubre en su estudio esta tipología a uno, la cantidad de personas que gobiernan. Dos, de qué manera ejercen el poder. Tres, qué órganos o instituciones de gobierno existen en el mismo. Qué funciones cumple cada una, cómo se relacionan entre sí. O sea que acá, haciendo una polarización increíble, comparemos Rusia con sus 17 millones de kilómetros cuadrados y 145 millones de personas versus Singapur. ¿Se acuerdan? Hemos visto el ejemplo de ayer. Es un microestado, es una ciudad-estado en esencia, y del tamaño del Salar de Uyuni. Entonces, acá necesitarás una cantidad grande de personas para Singapur. No, ¿no es cierto? Es en esencia una alcaldía con sus diferentes distritos y subalcaldías, ¿no? Porque es una ciudad grande y se acabó, pero es muy pequeño. ¿De qué manera ejercen el poder? ¿Será así vertical? ¿Será como un edificio? ¿Será más bien descentralizada? ¿Será federal? ¿Qué órganos o instituciones? ¿Valdrá la pena crear muchas instituciones? Caso de Rusia, cuando tú creas un krai, creas un oblast, creas una república, o en el caso de Singapur, que no, o sea, necesitarás distritos, microdistritos, subalcaldías, qué sé yo, un gobierno de la ciudad, pero no más. ¿Qué funciones cumple cada una? Claro, ¿qué le atribuyes? ¿Será que fija la tasa de aseo urbano, la iluminación urbana? ¿Cómo será la tributación? ¿Será un solo código tributario o cada distrito tendrá su propio código tributario? ¿Y cómo se relacionan entre sí? ¿No? Entonces, estas preguntas tienen que estar en el corazón de una tipología de formas de gobierno. Veamos la más clásica. Saben ustedes que los griegos, la antigua Grecia, es la cuna de la civilización occidental. O sea, han contribuido con tanto piense a la formación de la sociedad humana que al día de hoy nos mantenemos con muchos de sus conceptos. O sea, obviamente palabras como la república, la democracia, todo eso tiene su origen en la antigua Grecia. Entonces, nuestro amigo Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, nos dice que las formas de gobierno, de acuerdo a dos categorías, se clasifican en lo siguiente, ¿no? Según la cantidad de gobernantes. Gobernará uno solo. En aquel tiempo piensen en un monarca, un emperador. Serán pocos, tal vez es el Senado. También el Senado ha nacido en Grecia, en la antigua Grecia. O sea, aquí hay que pensar que los más antiguos, o sea, los ciudadanos con más experiencia, o sea, la edad no quiere decir porque por viejito te voy a nombrar senador, ¿no? Sino que por esa tu experiencia acumulada a lo largo de tu vida tiene mucho o sea, un poder enriquecedor a cómo dirigir los destinos del país. Entonces, el Senado tendría que ser ahí un ente deliberador donde todo el mundo puede comentar y abordar el tema desde su perspectiva. O muchos. Estamos hablando de la democracia. Todas las personas tenemos ese poder de incidir en las decisiones que se toman. Dos, el interés al cual sirven. ¿Por qué? Porque hay formas puras y hay formas impuras, ¿no? O sea, el interés es ya ese animus, esa alma detrás del gobernante de qué hago yo por mi unidad política al ser gobernada. Cuando esto obedece a las formas puras, buscas el bien común. Acuérdense que también los griegos han inventado el concepto ética, ¿no es cierto? La ciencia de estudio de la moral. Entonces, también si estás revestido de ética al gobernar, pues vas a entrar en esta categoría de formas puras y como resultado vas a llegar a un modelo de integridad en tu forma de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Buscas el beneficio de todos, quieres satisfacer necesidades, quieres garantizar su seguridad, quieres aplicar la justicia y quieres como promover la paz y prosperidad.
Entonces, hay una integridad, ¿no? No hay aquí una especie de clasificación de ciudadanos de primera y de segunda, enemigos políticos, persecución política. O sea, estás viendo el interés de absolutamente todos. Y formas impuras, o sea, estás despojado de toda ética. ¿Qué buscas como gobernante? El beneficio propio, incrementar su grandeza o fama, aprovecharse de la ventaja del poder y en desmedro del pueblo y enriquecerse. Y como resultado de esta forma impura, que no está provista de ética, el resultado final es la corrupción. Ahora, claro, también que nos dice Aristóteles, que claro, tiene que haber una alternancia, tiene que haber un cambio, ¿para qué? Para oxigenar la toma de decisiones, para que no haya poder que se estanca, se pudre, ¿no? Porque puedes empezar aquí, pero por lo afrodisíaco que tiene el poder, pasas tranquilamente acá. Lo he hecho bien, me he ganado su confianza, pues ahora paso a buscar mi interés personal. Listo, has entrado, has saltado de un modelo provisto de integridad a un gobierno teñido de corrupción. Entonces, bajo esas dos categorías de análisis, ¿qué nos dice? De acuerdo a la cantidad de gobernantes, si eres solamente uno, estás revestido de ética, entrarás en las formas puras de gobierno, o sea, una monarquía. Tienes ahí a un monarca que se atribuye la soberanía y dirige, pero estás dotado de ética, así que vas a gobernar con integridad, ¿no? Puede haber buenos monarcas, la historia nos ha mostrado, pero claro, si no estás provisto de ética, entrarás en la bolsa de las formas impuras y será una tiranía. Buscas tu beneficio personal, tu idolatría, que te hagan estatuas, que te teman más que te amen. Entonces, señores, ustedes es una especie de terrorista que está ahí manejando el Estado, así que lo siento, pero usted está teñido de corrupción. Luego, si tienes un gobierno de pocos, también acá, y fíjense, otro invento de los griegos, aristocracia, ¿no? La aristocracia se ha teñido, se ha satanizado en la historia, ¿no? Sobre todo después de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, pero en esencia, en sus orígenes, esta palabra no se refiere a algo así como una clase exclusivista, elitista. O sea, la aristocracia es el gobierno de los mejores. ¿Por qué? Porque, o sea, la gente que está más preparada, por eso también el Senado era para gente mayor. ¿Por qué? Porque tenía ya el conocimiento de una vida, entonces tenía ya un kilometraje tan avanzado que permitía orientar la conducción de la política. Entonces, después la diplomacia nace en Grecia y ahí se escogía obviamente a los mejores. ¿Por qué? Porque era gente versada en el antiguo griego, en latín, en filosofía, en astronomía. Entonces, o sea, podían declamar, eran buenos en poesía. O sea que tenías ahí a una especie de corcel, ¿no es cierto? A tus campeones nacionales, esos eran lo que conformaba la aristocracia y por supuesto a ellos los mandabas a representar a tus ciudades-estado griegas al resto del continente, ¿no? Entonces es el gobierno de los mejores. Hoy por hoy, claro, esto tiene otra connotación, pero fíjense que en esencia es algo bueno. Pero claro, si no están dotados de ética, pasamos a forma impura, que es una oligarquía. O sea, es una rosca, es una camarilla, busca interés de su sector, de su clase, de su área de trabajo y nada más, no le interesa el interés de todos. Por ende, caes en corrupción. Y finalmente, el gobierno de muchos se empodera a cada ciudadano, la democracia, el gobierno del pueblo. Entonces acá, claro, tú sabes que como ciudadano que eres, vas a tener cierto tipo de incidencia, vas a tener esa capacidad de hacerte escuchar con tu voto, ¿no? Pero si esto no está dotado de ética, por supuesto, caes en la demagogia. O sea, utilizas el discurso, la narrativa, ¿para qué? Para conducir al pueblo, para manejarlos hacia tu interés. ¿No? O sea, ya no estás ahí viendo, no, es que no, no, el pueblo dice, el pueblo ha querido, y no, tú estás usando al pueblo como un escudo para hacer lo que tú quieres como gobernante. Entonces, fruto de ello es la corrupción. Luego, un poco más cerca a nosotros ya en la Edad Moderna tenemos a Maquiavelo. Ustedes saben que el señor Maquiavelo, él ha estudiado, o sea, él ha visto, él quería unificar a Italia. Acuérdense que si Italia no le sigue el camino a Francia, a España, a Portugal, a Gran Bretaña. Y dice, pero oigan, hablamos italiano, compartimos toda la geografía en el mar Mediterráneo.
tenemos una gastronomía muy respetable en el mundo, somos católicos, entonces, ¿por qué no podemos armar un Estado? Entonces el señor Maquiavelo se pone a observar y claro, hace una especie de recetario para decir, he analizado esta república, he analizado este ducado, he analizado ese principado, he analizado ese reino, he analizado ese imperio, y estas son mis conclusiones, y eso es el príncipe, ¿no? Eso era su intención de entregarle esa obra a algún gobernante que él escoge que sea Lorenzo de Medici, quien se hacía llamar a sí mismo Il Magnífico, imagínense el ego que tenía el señor, y le dijo, señor, usted tiene la fuerza política, el carisma y la fuerza militar para unificar a Italia. Así que le regalo esto, que es todo mi conocimiento en política, ¿no? Y Lorenzo de Medici agarra el libro y dice, ¿qué? A mí me regalan caballos, alhajas, cosas traídas desde el lejano oriente, propiedades, castillos, y tú me estás dando este librucho, o sea, no se dio cuenta lo que tenía en sus manos, ¿no? O sea que, bueno, el ego del señor impidió ser el gran protagonista de la unificación italiana y tiene que esperar 3 siglos, o sea que misión fallida. Pero en esa toda su observancia, él dice que, claro, puede ser un principado donde hay un poder vertical de arriba hacia abajo, ¿no? Es una monarquía donde el poder está concentrado en una sola persona. Y él dijo, sí, esa es la forma de gobernar. ¿Por qué? Porque tienes brazo de hierro y quien se oponga, pues tú puedes usar la fuerza, ¿no? Y tienes ese poder divino para decir, yo soy el príncipe, yo soy el rey, yo soy el monarca aquí, así que a los disidentes pues, se callan o los callo. Pero obviamente no negaba la existencia de la república, ¿no? Que vamos a ver en un momento, un gran aporte del Imperio Romano. El poder puede estar distribuido entre un grupo de personas, una aristocracia, o entre la comunidad en su totalidad, una democracia. Y no importa qué forma de república se adopte, las decisiones se deben tomar en asamblea, respetando los intereses de los participantes. O sea que dice, claro, no es que esto sea muerto en la edad antigua, sino que la república existe, pero no es la ideal para unificar a Italia. Pero de nuevo se centra en el gobierno de uno y el gobierno de muchos. Y ya mucho más cerca de nosotros, en la Edad Moderna, viene Montesquieu, ¿no? Que en el siglo XVIII, este señor piensa que estamos en la Ilustración, o sea, esta ola filosófica que llega a Europa, donde ya la gente dice, oye, podemos pensar con cabeza propia. ¿Por qué tenemos que seguirnos sujetando a los viejos cánones de hace 1000 años? O sea, esa Edad Media nos ha hecho ha sido un cáncer en nuestra historia, nos ha eclipsado, por eso también se llama el oscurantismo, ¿no? Ya la gente dejó de pensar y dijo, oye, es momento de pensar con cabeza propia. Rompamos con estos viejos esquemas de este gobierno de un monarca abusivo y la iglesia que lo ampara y que, o sea, si tú no apellidas, no tienes un apellido como Windsor, Plantagenet, Habsburgo, Hohenzollern, etcétera, no eres nadie, ¿no? Oiga, señor, eso, o sea, no creo que le guste a Dios. Así que pensemos más bien en cómo deberíamos repensar cómo tiene que ser un gobierno. Entonces, él nos dice que hay una tipología de tres. Primero, los gobiernos con respeto a las leyes, donde ahí está la monarquía, ahí está la república. O sea, ahí ya estamos pensando de que ya habían constituciones, ya habían reglas escritas, donde nace el llamado Estado de Derecho, donde todos somos iguales ante la ley. No es que por tu apellido a ti la ley, la justicia y los impuestos no te van a alcanzar nunca, ¿no, señores? Las leyes se aplican a todos. Pero también hay los gobiernos sin ley ni freno, las monarquías absolutas que dijo, esto tiene que terminar, porque es un uso despótico del poder que va a llevar a la corrupción al beneficio de 4 o 5 gatos en desmedro de la población en general. Y vio que la mejor forma para poder darle un antídoto a esta concentración, por eso está este GIF acá, o sea, un poder verticalmente concentrado, es derrumbarlo y aplanarlo y que se distribuya. Entonces, ¿qué dice? El poder debe controlar al poder. Ahí nace su teoría de pesos y contrapesos, donde tiene que haber esa división de poderes para que no haya un rey monarca absolutista, sino un poder legislativo y un judicial que administre justicia, el otro legisle y genere las leyes, las normas para el comportamiento de todos. Ahora, pese a ello, hoy tenemos monarquías absolutas, las tenemos, ¿no? Sobre todo en el caso de Oriente Medio, donde países como Qatar o Arabia Saudita
son monarquías absolutas donde olvídense de que la Constitución, las leyes, el Corán, la Sharia los alcancen, no, señores. Piensen que Arabia Saudita, ¿por qué se llama así, Arabia Saudita o Arabia Saudí? ¿Por qué? Porque le pertenece a la familia Saud. O sea, es todo un país, imagínense, en su nombre oficial lleva el apellido de la familia real que controla ese país. Entonces ahí no existe Estado de Derecho, no existe ningún tipo de control o pesos y contrapesos, ¿no? Ahí la cabeza es la cabeza y el país es básicamente su feudo. Ahora, ya dentro de la clasificación de estados, ¿no? Formas de estado, ya sea unitarios, federales o confederados, obviamente pueden adoptar diferentes tipos de gobierno, por supuesto. Ahí entramos en este gran debate, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, o sea, la conflictividad en el mundo se ha ido acelerando muchísimo. Es decir, hoy en día no solamente estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que ya hay una, por así decirlo, coalición de estados que son revisionistas, ¿no? O sea, en relaciones internacionales hay los estados que defienden el status quo, es decir, cómo están las cosas que se mantengan. ¿Por qué? Porque el poder lo detenta Estados Unidos después de la disolución de la Unión Soviética. Y obviamente sus aliados son ese gran bloque occidental, en esencia la Unión Europea, que han puesto las reglas después de 1945 y están en control, no solamente de lo político, sino también de lo económico. O sea que esto ha consolidado, digamos, este lado, ¿no? Este lado que está defendido por las democracias. Sin embargo, Francis Fukuyama decía que el fin de la historia es el fin de la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética, ha ganado Estados Unidos, ha ganado la democracia, es el fin del comunismo, entonces ya no hay ningún tipo de batalla que hacer, ¿no? Pero fíjense que hoy esa su tesis está en revisión, o sea, no, ya no podemos aseverar algo así tan fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque está dividido el mundo en estas autocracias electorales y autocracias cerradas, más que nada lideradas por Rusia. Y acá aquí en nuestro vecindario tenemos el caso de Venezuela y Nicaragua, que están también dentro de esta categoría. Y acá lo que fuera la Unión Soviética hoy está heredado por China, está heredado por Corea del Norte, ¿no? Es decir, ahí olvídate de, no vas a ir a votar nada. O sea, si hay elecciones, te vas a enterar como ciudadano que algunos viejitos han elegido algo, pero finalmente a ti, tú no tienes ni vela en ese entierro. Pero bueno, una democracia liberal. ¿En qué consiste? Se llevan a cabo elecciones multipartidistas libres y justas y garantizan la libertad de expresión. También sostienen al Estado de Derecho y existen limitaciones al poder ejecutivo. Y esto es algo muy importante, ¿no? Esto desde Montesquieu hasta hoy es importante. Hay una alternancia de poder. ¿Qué quiere decir aquello? Sí, claro, el Estado ha generado mucha riqueza, ha generado mucho dinero, ha creado puentes de libre comercio, apertura de mercado, la libre competencia, y con eso has vigorizado tu economía. Está excelente, ¿no? Pero, claro, dicen, está muy bien generar riqueza, pero ¿y los más desposeídos? ¿Y los más pobres? Entonces tenemos que distribuir mejor aquello. Entonces, de un gobierno más de tendencia de derecha, en otra elección, girarás hacia la izquierda, ¿no? Y ese gobierno planteará políticas de subvenciones, de bonos, rentismo, distribuir esa riqueza generada, ¿no? Pero llega un momento donde se acabó esa riqueza, o sea, está bien distribuir la riqueza, es justo, pero hay que distribuir riqueza cuando hay riqueza, ¿no? Entonces, bueno, señores, han hecho un buen trabajo distribuyendo, pero se ha acabado, o sea, están rascando de la olla. Es hora de la alternancia, que el péndulo gire ahora de nuevo hacia la derecha para que se genere esta riqueza nuevamente y esta ampliación de las fronteras comerciales del país, ¿no? Y otra vez, y ese es el ciclo, entonces se dan cuenta que es este como que ida y venida que hace que se dinamice, se oxigene la política, ¿no? No se estanque. Ahora una gradita más abajo, que esto es lo que prepondera en América Latina, las democracias electorales. Se llevan a cabo elecciones multipartidistas libres y justas y garantizan la libertad de expresión, pero, ojo, no sostienen siempre el Estado de Derecho, ¿no? Estado de Derecho es esa situación donde todos somos iguales ante la ley. Pero en este caso resulta que algunos son más iguales que otros, ¿no? Hay algunos que son alcanzados por la ley, otros que no.
Entonces es como que no, es que no creo en ese esquema jurídico, en esa constitución, en esos principios. No, sabes que eso no se aplica, es una leyenda o es una imposición del imperio. Entonces ahí ya nacen estas separaciones del marco legal y o no ponen limitaciones al poder ejecutivo. Pues fíjense que acá, o sea, en esta frontera entre una democracia electoral, o sea, no es liberal, tiene sus vicios, tiene sus pequeños defectos. El 21 de febrero del 2016 Bolivia estuvo a punto de saltar esto, ¿no es cierto? O sea, ya no había una limitación, ya estábamos entrando a esta categoría, ¿no? Pero no se cruzó, porque en este esquema ya, o sea, ya es más peligroso. O sea, acá hay una disminución mucho más grande del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque hay elecciones, o sea, tú irás, habrá una ánfora, pondrás tu voto, elegirás, marcarás a tu candidato o candidata, pero esas elecciones no son ni libres, ni justas, ni multipartidistas y o el gobierno no garantiza la libertad de expresión. El Ejecutivo tiene poder casi ilimitado. El miércoles, o sea, hace 4 días ha habido elecciones en Rusia, ¿no? Y adivinen quién ganó. Pues el señor Putin ha ganado con el 85% de esas elecciones. Tenías a 4 candidatos que eran más simbólicos que nada. No sé si han escuchado, pero hace un mes y medio murió el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, que estaba en una prisión en el Ártico. Aparentemente, porque pues, obviamente han esperado el tiempo para que se disipen los efectos de el Novichok, es un agente químico que han inventado en la Unión Soviética. Novichok es como un novato. eh, eh, o sea, es espantoso. O sea, los efectos que tienes en el cuerpo es que, claro, tú tienes convulsiones, empiezas a botar espuma por la nariz y por la boca, y pueden ser tan fuertes que tú mismo puedes fracturar tu columna vertebral. O sea, es un gas espantoso, ¿no? Entonces, por eso es que también se armó un gran escándalo y demás, pero a gente que ha ido a su funeral ha sido detenida, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema es que no tienes que crear un símbolo o un mártir, pero se han deshecho de él antes de estas elecciones. Y finalmente, ahí, bueno, vemos ejemplos muy semejantes aquí cerca, ¿no? ¿Qué ha pasado con Corina María, cómo es? María Machado, María Corina Machado en Venezuela? Ha sido vetada por la justicia venezolana, no puede ser la candidata para las elecciones que se van a llevar a cabo en ese país. Han perseguido, han detenido a sus líderes de campaña, ¿no? Entonces está pasando algo bastante similar. Así que ya podemos saber que igual el señor Maduro va a ganar con 85 o algo por ciento semejante a Vladimir Putin. Y en este caso, ya una gradita, digamos que en el fondo de la tabla, las autocracias cerradas. En este caso no se llevan a cabo elecciones multipartidistas. El Ejecutivo tiene poder ilimitado y hay un solo partido político que es legal, ¿no? Caso de China, caso de Cuba, caso de Corea del Norte. Entonces, no, o sea, si tú no estás, no profesas con el Partido Comunista de China, entonces olvídate, o desapareces o se te obliga, ¿no? Se te convence muy gentilmente de apoyar al gobierno. Y en el caso de Corea del Norte ya es casi una dinastía, es casi una monarquía hereditaria de los Kim, que va pasando de generación en generación. Este día es el tercero de los Kim que está gobernando el poder. Y acá, o sea, si ven el gobierno chino, eso es una fotocopia de lo que era el gobierno de la Unión Soviética. No tienes un congreso cada 5 años del Partido Comunista. El de China fue hace 2 años, en octubre, donde más o menos 2.300 miembros del partido de todo el país se han reunido en Beijing, han tomado decisiones, han cambiado su constitución de un plumazo y han permitido que Xi Jinping pueda ser reelegido indefinidamente hasta que muera. Antes eran 2 mandatos, o sea, 10 años, pero ahora fíjense, en un chasquido ya puede ser vitalicio el señor, ¿no? Y claro, tú eres un ciudadano chino que está al sur vendiendo arroz, qué sé yo, te enteras de que hay novedades, ¿no? Que algunos han elegido, pero tú, a ti ni si te ha consultado, ¿no? Pero yo quisiera más bien una posición más liberal, no, cállese usted, o sea, usted hace lo que se le diga y ya. O sea que el conflicto hoy en día es en estas formas de gobierno y esto es el nuevo choque, más allá del choque de civilizaciones que nos habla Samuel Huntington, hoy por hoy, este choque entre estas dos formas de gobierno, de democracias versus autocracias, es lo que está liderando esta pugna entre Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba, etcétera, contra Estados Unidos y los aliados y sus aliados, sobre todo la OTAN, ¿no?
O sea que el caso de Rusia y contra Ucrania es un hito importante que es esta bandera que está acá, ¿no? O sea, quien gana ahí, cuidado que va a tener la pulseta mucho más avanzada y posible de ganar en este conflicto de Oriente versus Occidente. Pero para entender un poco este caso, que es el más emblemático de la autocracia electoral, vemos este videíto que nos explica cómo ha sido, porque finalmente el principal protagonista de este revisionismo al orden mundial como lo conocemos ahora es Vladimir Putin, ¿no? Eh, Sobre todo en estos días y la posible amenaza de una guerra nuclear, que esperamos no pase, por supuesto, pero es también fruto de la acumulación de poder que ha tenido el señor Putin. Vladimir Putin lleva más de 20 años en el poder en Rusia. Esta es la historia de cómo pasó de estar en la sombra a convertirse en una de las personas más poderosas del planeta. Cuando llegó al Kremlin en 1999 como sucesor de Boris Yeltsin, Putin era alguien prácticamente desconocido hasta en su propio país, y de hecho nadie esperaba que fuera a permanecer tanto tiempo en el poder. Lo que se sabía de él es que había nacido en San Petersburgo y que tenía un pasado en la KGB, la poderosa agencia de seguridad soviética. De hecho, Putin llegó a ser director del Servicio Federal de Seguridad ruso, considerado el sucesor de la KGB. Sus índices de aprobación entre la ciudadanía rusa crecieron rápidamente durante sus primeros meses en el poder, en parte por su gestión de la crisis separatista chechena. El gobierno de Putin culpó a los rebeldes chechenos de una serie de explosiones e inició la llamada Segunda Guerra Chechena. En pocos meses, Putin restauró el control federal de la República Rebelde y decretó su gobierno directo desde Moscú. Esa gestión catapultó su popularidad, que además se vio reforzada por el crecimiento económico del país en la década de los 2000. Estos dos elementos afianzaron su imagen de líder nacional, una imagen que los medios de comunicación estatales se encargaron de mantener. De hecho, uno de los primeros movimientos de Putin tras acceder al poder fue estrechar el control sobre los medios de comunicación. Durante estos 20 años al poder, Vladimir Putin ha protagonizado varios momentos que ayudan a entender cómo ha conseguido mantenerse en el cargo y obtener unos niveles de popularidad notables entre los rusos. Por ejemplo, en sus primeros años, en 2003, se enfrentó frontalmente a Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico del país en aquel entonces. Putin quería mandar un mensaje de autoridad a la oligarquía rusa, que hasta entonces se había implicado en la política del país. Jodorkovsky fue acusado de fraude y de evasión fiscal. Se le confiscaron sus bienes y pasó varios años en prisión. Otro movimiento significativo se produjo en 2004, después de que separatistas chechenos tomaran una escuela en Beslan, en Osetia del Norte, en un ataque de 3 días que marcó al país y en el que murieron unas 330 personas, más de la mitad niños. Tras ese ataque, Putin puso fin a la elección directa de gobernadores en las regiones rusas, que pasaron a ser elegidos por el jefe de Estado. En ese momento, Putin argumentó que era una medida necesaria para mantener unido al país, y volvió a mostrarse ante su gente como un líder fuerte, con el afán de mantener todo bajo su control. En lo que se refiere a las relaciones con otros países, Putin ha conseguido situar a Rusia como uno de los jugadores importantes en el tablero geopolítico global. En este tiempo en el poder cambió el rumbo de la guerra de Siria con su intervención, estrechó lazos con China e hizo uno de los movimientos más polémicos: anexionó una parte de Ucrania, la península de Crimea, a Rusia en 2014. Durante su presidencia, su gobierno ha sido acusado de interferir en elecciones y también de estar detrás de asesinatos políticos, algo que Rusia ha negado rotundamente. De hecho, algunos de sus mayores críticos han sido perseguidos por la justicia rusa, han terminado en el exilio o han muerto en circunstancias poco claras. Mientras, quienes apoyan a Putin lo ven como un baluarte que proporciona estabilidad y fuerza en un país con una historia agitada. Pero quizás lo que más claramente ha ayudado a Putin a mantenerse en el poder son las reformas a las leyes que regulan su posición. En 2008 se produjo la llamada tandemocracia. Putin dejó la presidencia del país, obligado por el límite de mandatos impuesto por la Constitución. Su protegido, Dmitry Medvedev, ganó las elecciones con un mensaje de continuidad y Putin pasó a ser primer ministro. Es decir, mantuvo la línea de control del país, aún con Medvedev de presidente. Pero además, durante su presidencia, Medvedev propuso una reforma constitucional que alargó los periodos legislativos, así que cuando Putin retomó la presidencia en 2012, lo hizo optando a 12 años más al frente del país, en lugar de 8. Fue en este nuevo periodo cuando fue catalogado como el hombre más poderoso
poderoso del mundo por la revista Forbes durante 4 años seguidos, de 2013 a 2016. Y así llegamos a 2020. Cumplidas ya 2 décadas desde su llegada al poder, Putin lideró una nueva reforma constitucional que le permitiría optar a seguir en el cargo hasta 2036. Esta reforma fue sometida a un polémico referéndum que Putin acaba de ganar con una mayoría abrumadora de más del 75%. Si finalmente siguiese en el cargo hasta 2036, Putin se convertiría en el líder ruso con más años en el poder, superando incluso al ex jefe soviético Stalin, que gobernó durante casi 3 décadas. Gracias por llegar hasta el final en este video. Si tienes alguna propuesta sobre algún tema de actualidad internacional que te interese y que crees que podemos tratar, dínoslo. Entonces, acá, si también se ponen a pensar geopolíticamente, esto también está bajo la etiqueta de el atlanticismo, o sea, la Alianza Atlántica, llámese la OTAN, tanto Estados Unidos a un lado y Europa por el otro lado, versus Eurasia, o sea, el eurasiaticismo, liderado por Rusia, por supuesto, y secundado por China, Corea del Norte, Irán, etcétera, ¿no? Entonces, Atlántico versus Eurasia. Eso es también geográficamente hablando la disputa que se está peleando hoy en día. Entonces, ahora entremos a este que es uno de los hijos pródigos de la Edad Antigua, la República. Esto también obedece a esta evolución de las formas de gobierno que se han dado en Roma. Nosotros nos acordamos del gran imperio romano, pero fíjense que nació como una aldea, ha pasado por una fase de república y después ya con ese expansionismo brutal al sur de Europa y el norte del África, pues pasó a ser un imperio. Pero, ¿cuál era la idea? Señores, los griegos nos han enseñado una valiosa lección, la democracia, ¿no? Así que rescatemos aquello y más bien lo avancemos más, lo profundicemos, ¿no? Es una forma de gobierno en la que el país se considera un asunto público, no una propiedad de los gobernantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra res quiere decir cosa. En derecho, cosa se usa mucho, o sea, no es jerga, no es así como un lenguaje poco elegante, ¿no? O sea, la cosa. Si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué se llaman derechos reales, donde ustedes inscriben sus inmuebles y tienen que pagar impuestos por derechos reales, por supuesto? Uno tal vez piensa que, no sé, me imagino que eran derechos que eran otorgados por la corona española, porque obviamente éramos una colonia, pero no, o sea, se llaman derechos reales porque son derechos que persiguen a la cosa, llámese la casa, el departamento. También los vehículos, ¿no es cierto? Son los sujetos de registros, es una cosa. O sea que la cosa es un elemento que se usa mucho en derecho. Y la cosa, en este caso, hablando de gobierno, es la cosa de todos, la cosa pública, la cosa donde fulano de tal, mengano y perengano participan en la conducción de la cosa, ¿no? Entonces no lo veamos como jerga. Es de verdad un término bastante usado jurídicamente. Ahora, ¿cómo sabemos que es una república? ¿Cuáles son esos factores para poder determinar aquello? Uno, ¿hay elecciones o no hay elecciones? O sea, los cargos públicos se eligen, no se heredan, no hay como que esa dinastía. El pueblo tiene el control supremo sobre el gobierno, es decir, hay un poder de elección y también de contrapesos, o sea, hay mecanismos como la destitución parlamentaria, un referéndum revocatorio, etcétera. Entonces, hay este poder de fiscalización para que no haya esa verticalidad, sino más bien una horizontalidad en el manejo del gobierno. El jefe de Estado no es un monarca, no es un rey, no es un emperador, no es un zar, no es un césar, sino más bien es un presidente, es un primer ministro, es un canciller federal, ya dependerá de cómo le llama en cada estado. Y hay tipos de repúblicas donde participa todo el pueblo, pero también pueden ser repúblicas con aristocracias y oligarquías. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, Rusia ha nacido como una república federal, por supuesto, pero ¿qué hacía? O sea, ha nacido al libre mercado, al capitalismo y entregó sus empresas, o sea, de un Estado soviético que controlaba absolutamente todo. Entonces, imagínense que a ti, como Juan Pérez, te entregan la administración de la petrolera estatal. O sea, obviamente que mañana vas a ser multimillonario y eso pasó con Jodorkovsky. Entonces, ha sido tanto el poder que se ha acumulado en pocos ciudadanos rusos que el gobierno de Boris Yeltsin en los 90 dijo, oye, no puedo pagarle a mis mineros, a mis maestros, a mis médicos, no entiendo qué es esto de economía de libre mercado, así que me prestan ustedes multimillonarios
y como que le prestaron a intereses de 30%. Imagínense, eso es usura desde aquí hasta Siberia. Entonces, claro, la crisis económica fue brutal en los años 90 en Rusia, pero coexistía gobierno con oligarquías. Ahora, veamos aquí, miramos el caso de Bolivia. Hay elecciones en Bolivia, hay elecciones, ¿no? Los cargos públicos se eligen, no se heredan. Luego el pueblo tiene el control supremo sobre el gobierno, claro, o sea, tenemos esta atribución constitucional y de hecho se está llevando esta iniciativa ciudadana de reunir las firmas para hacer un revocatorio del alcalde de la ciudad de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ese mecanismo está en la Constitución, entonces existe mecanismos para el control del pueblo sobre el gobierno. Luego, el jefe de Estado no es un monarca, ¿no? Claro, o sea, en nuestro caso y en casi toda Latina, tenemos a un presidente que es el jefe de Estado y jefe de gobierno en una sola persona, ¿no? Entonces, em, el nombre no es necesariamente indicativo, ¿no? O sea, un nombre oficial para el caso nuestro es Estado Plurinacional de Bolivia, pero eso no quiere decir que no adoptemos una forma de gobierno republicana. Y por el contrario, hay otros países que se hacen llamar república, caso de la República Popular China, la República Democrática de Corea, donde es todo menos una república, ¿no? En China hay elección, no, el Partido Comunista elige todo entre un grupo de viejitos. El pueblo tiene control sobre el gobierno. Jamás, pues, el ciudadano Xinjiao o la familia Wang va a poder destituir a Xi Jinping, ¿no es cierto? O a los miembros del Politburó chino. Eso no va a pasar. El jefe de Estado no es un monarca, pero fíjense que es un líder autocrático, ¿no? Y en el caso que les decía de Xi Jinping, que ahora está ahí en el cargo sin ningún límite de elección, puede estar elegido, puede ser el presidente hasta que se muera. Entonces, ¿cuál república? ¿No? República Popular China, ¿cuál? Dígame, explíqueme. O sea, ustedes son todo menos república, así que el nombre es engañoso en esos casos. Ahora, veamos aquí estas formas de gobierno modernas, ¿no? Acá uno de los casos que se acuerdan ayer hemos explicado que va a ser más desarrollado en la plataforma son estas formas de gobierno modernas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá cuando estamos hablando de, o sea, quién administra, quién dirige, conduce los destinos del Estado, tenemos a los gobiernos presidencialistas, donde estamos la mayoría de los estados de las Américas. ¿Por qué? Porque es un modelo monista, ¿no? El jefe de Estado y el jefe de gobierno son una misma persona, o sea, el presidente. Esto nace allá por 1776 en Estados Unidos. Ellos dicen, no, no, ¿sabes qué? Me he independizado de Gran Bretaña y tenemos que librarnos de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han usado para simplemente bombear nuestros recursos y hacerse ricos ellos. Así que no quiero ni el monarca de acá, ni el rey de allá, ni la princesa, no, nada. Queremos más bien a un presidente que dirija los destinos y sea elegido por el pueblo. Pero por otro lado, tenemos los gobiernos parlamentaristas, donde allí están la mayoría de las democracias europeas, donde el ejecutivo emerge del legislativo. ¿Qué quiere decir aquello? Cuando tú vas a votar, por ejemplo, en Gran Bretaña, vas a votar en Bélgica, vas a votar en Alemania, tú votas por supuesto, las fórmulas, las planchas que presentan los partidos políticos. Entonces tú eliges, ajá, aquí este va a ser mi parlamentario en el Bundestag, en el Bundesrat, en el Parlamento, en la Asamblea, qué sé yo. Elijo. Entonces, ese partido político que más votos haya recibido en el legislativo, entonces la cabeza de ese partido se convierte automáticamente en la cabeza del ejecutivo. Entonces, ahí nace el primer ministro británico, ahí nace el canciller federal de Alemania y es el que va a conducir al ejecutivo. Pero se dan cuenta que del legislativo, de ahí es como que por bipartición emerge un ejecutivo a la cabeza de un primer ministro, un canciller y su gabinete de ministros. O sea que tú vas a ir a votar para elegir el parlamento y de acuerdo a las mayorías emerge el ejecutivo que va a conducir el país, ¿no? Entonces eso es muy popular en Europa y también en el caso de Canadá. Y los gobiernos semipresidencialistas, que es una especie de híbrido, ¿no? O sea, acá, un ratito acá, gobiernos parlamentaristas, hay una separación. O sea que el jefe de Estado es el dueño del coche, ¿no? En las monarquías, por supuesto, es el rey Carlos III de Gran Bretaña,
El rey Felipe de España, etcétera, etcétera, es el dueño del auto, el coche, ¿no? Y el jefe de gobierno es otra persona. Y ahí está la figura del primer ministro, del canciller federal. Él va a conducir el coche, ¿no? Entonces, por eso también es este ejemplo acá. Y el dueño del coche o de la góndola es el jefe de Estado y el que conduce es el jefe de gobierno. Y en las semipresidencialistas es una especie de híbrido. ¿Por qué? Porque acá, como acá, tú vas a ir a votar por la cabeza del ejecutivo, o sea, tu presidente, ¿no? Este es el caso de Francia, el caso de Rusia. Ahí no vas a votar como acá, ¿no? A los miembros de tu parlamento. No, tú vas a votar directamente quién va a ser tu presidente. Y ese presidente nombra a su jefe de gobierno, o sea, también tiene esta separación, es dualista. El caso del presidente Macron elegirá a su primer ministro, que va a ser el jefe de gobierno. El presidente Putin también elige a su jefe de gobierno, pero el parlamento tiene poder para censurar a este jefe de gobierno. O sea, no me gusta tu conductor de los destinos del país, así que te lo censuro, váyase, señor. Entonces el presidente nombrará a otro jefe de gobierno. Pero bueno, estos temas están desarrollados en los videitos que están en la plataforma. Acuérdense que es uno de los ítems de evaluación. Ok, entonces antes de entrar al caso de Bolivia, les propongo hacer nuestra pequeña pausa café de unos 5 minutitos para tomarnos algo y volvemos en breve, ¿no? ¿Cómo les parece? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? O sea que es I 40, volvemos I 45, por favor. Vamos a continuar y entrar a esta parte que es ya la aplicación al caso muy particular nuestro, el caso de Bolivia. Entonces, con todos los elementos vistos, ya tenemos algunas herramientas para caracterizar al Estado boliviano, ¿no es cierto? Es un Estado, y hemos visto, unitario, con autonomías, esto consolidado desde ya el año 2009 y que ha consolidado y ya con un desarrollo prolífico con la ley de descentralización Andrés Ibáñez del 2010. Em, su forma de gobierno es republicana, uno es presidencialista, es decir, el jefe de Estado y jefe de gobierno son una misma persona, el presidente, y que adopta una forma republicana, ¿no? Y lo dice en la Constitución, ¿no? Como vamos a ver a continuación. ¿Qué nos dice el artículo 1? No es bastante largo, o sea, por lo general, un artículo 1 debería ser lo más breve posible, es finalmente el nombre, apellido de tu estado, pero acá tenemos una serie de elementos que también hace que sea dificultoso aplicar nuestra Constitución. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico dentro del proceso integrador del país. Pucha, ahí ha entrado todo, ¿no es cierto? Todo. Pero claro, o sea, con esto uno tiene que tejer, eh, oiga, pero digamos que resumidamente, o sea, Bolivia, claro, es un estado unitario con autonomías de derecho plurinacional, pero finalmente desglosar más, ¿no? O sea, el artículo 1 nos da tanto, no nos deja esto, que 11 nos da elementos muchísimo más claros para definirnos. Ajá, aquí está, la República de Bolivia. Entonces, fíjense, o sea, esto está desde la Constitución, ¿no? Lo que cambia la denominación a Estado plurinacional, ojo, es un decreto supremo, no, no es la Constitución. Este decreto emana del Ejecutivo y también se puede eliminar por el Ejecutivo. Pero la Constitución ya nos dice con meridiana claridad que la República de Bolivia, o sea, es una cosa pública, por supuesto hay elecciones, no hay un cargo hereditario y que existe un control del pueblo. Adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Y aquí está la innovación. Si ustedes se ponen a pensar el tema de la democracia en el año 1944 y 45, claro, ya era
un hecho de que la Alemania nazi iba a ser dada, Gran Bretaña y Estados Unidos, se juntan y se ponen a pensar, hay que pensar qué va a ser de este mundo después. O sea, estamos al borde de crear un nuevo orden mundial, ¿no? Y cómo se va a ejercer. Y ahí, por supuesto, lo primero que tenía que pasar es que la Sociedad de Naciones fracasó, así que tenemos que crear un nuevo orden mundial y una nueva organización internacional que ponga orden acá, o sea, nos dé las reglas de juego. Así que dijeron, por supuesto, hay que exportar la democracia a todo el mundo y la ONU, la naciente Organización de Naciones Unidas, tiene que disipar aquello. Entonces, cuando se juntan con el otro actor importante, la Unión Soviética y Stalin, que básicamente venció a Alemania y tomó Berlín, entonces ya discutieron justamente esta idea. Mencionaron la democracia y Stalin dijo, ni me hables de democracia, olvídate de aquello. No tienes mi apoyo. O sea que si ustedes leen la Carta de Naciones Unidas es completamente agnóstica de la forma de gobierno que adoptan los estados. O sea, ni menciona. Porque que nunca iba a ser aprobado por Stalin y iba a ser secundado por China. Pero si ustedes leen la Carta de la Organización de Estados Americanos, ahí sí. Ojo, la Carta de la OEA nos dice sí, para ser tú un miembro de la organización, tienes que también adoptar el modelo de democracia representativa en tu estado, ¿no? Y esto era también, era únicamente así como se ejercía la democracia hasta el 2009. Pero fíjense que la Constitución de nuevo se complica a sí misma y abre estos nuevos desafíos, porque incluye la forma de democracia directa y participativa por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, ¿no? Y como que ejercemos bastante este mecanismo, ¿no? A través del cabildo, este referéndum de revocatoria esta iniciativa está en fase de colecta de firmas. La iniciativa legislativa ciudadana también pasó, no sé si recuerdan, el año pasado, a el grupo de juristas independientes que estaban propugnando una reforma integral a la justicia, ¿no? Pero que no llegaron al 1.3 millones de firmas, lastimosamente. Luego se ejerce a través de la forma clásica representativa por medio de la elección de representantes por voto universal directo y secreto. O sea, vamos a elegir nosotros a los miembros uninominales de nuestra circunscripción, ¿no es cierto? A nuestro diputado y finalmente también elegimos a los senadores. Y esta otra pata de nuestra democracia que es la comunitaria por la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, entre otros. Luego el artículo 271 nos dice que es justamente esta organización territorial, ¿no? O sea, cómo este régimen autonómico no se va a quedar ahí estático, ¿no? O sea, en vez de generar una especie de fractura entre la actual organización de departamentos, provincias, municipios, acuérdense que eran secciones de provincia, ahora municipios, dice, no, más bien el régimen autonómico va a crear otras unidades autonómicas que van a coexistir. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, esto para el caso de municipios, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico-financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y territoriales. Entonces acá estamos hablando ya de como las ETAs, estas entidades territoriales autónomas, van a tener esa capacidad de crear no su constitución, ¿no es cierto? Como en el caso de Alemania, pero sí su estatuto autonómico, como el caso de España, que claro, te da esa arquitectura de cómo se va a dirigir esa autonomía en específico, ¿no? Y este mandato constitucional da origen a la Ley Marco de Autonomías del 2010. Ahora acá, acuérdense que nos decía Montesquieu, esta separación de poderes, esta teoría de pesos y contrapesos en tres, pero acá la innovación de la Constitución es adoptar un órgano más, un cuarto órgano, que es el órgano electoral, con el espíritu de garantizar esa independencia de las elecciones en todas las esferas posibles. Entonces, adoptamos el esquema clásico con un órgano ejecutivo. Pero fíjense, acá hay una diferencia cualitativa importante que a Montesquieu no le gustaría mucho. El Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente, que eso no estaba en la anterior Constitución, y ministros de Estado.
El presidente y vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tienen un periodo de 5 años reelegibles una sola vez. Es decir, que en total son 10 años que uno puede ser presidente y se acabó. O sea, así era en la anterior constitución y así es en la actual constitución. Esto no ha cambiado. Acuérdense los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. Entonces, acá está la figura del vicepresidente, ¿no? Pero ahí, o sea, ¿dónde nace la cuestión, ¿no? La crítica. El órgano legislativo que está compuesto por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es presidida por el vicepresidente, ¿no? O sea, clásicamente el vicepresidente es la cabeza, el presidente nato del Congreso, de la Asamblea, pero fíjense que la cabeza del legislativo es también parte del ejecutivo. Entonces ahí está, o sea, ¿qué nos diría Montesquieu? Es que en un momento, señor, o sea, acá hay una interferencia, como la cabeza de un órgano está también dentro de otro órgano. O sea, eso no nos garantiza la independencia de poderes. Y está compuesta por dos cámaras, el Senado con 36 senadores y 130 diputados, la mitad elegida por votación, es decir, democracia representativa, y la otra en la lista encabezada por el candidato a presidente, o sea, esa plancha que presentas tú como organización política al momento de presentarte a elecciones. Luego, un órgano judicial. Acuérdense, estamos en el esquema de un estado unitario, o sea, tenemos un solo circuito judicial. Una de las demandas por ejemplo, del Cabildo de enero del 2022, si no me equivoco, era justamente que para estas elecciones judiciales tan postergadas y que están generando tanta fricción interna, es que los candidatos sean elegidos, sean propuestos por cada departamento, ¿no? O sea, a los más notables juristas. Es como, esta es mi lista de candidatos por el departamento del Beni, ¿no? Esto por el departamento de Chuquisaca, etcétera. Y eso debería ir al electoral, al órgano electoral para organizar los comicios, ¿no? Pero no, o sea, estamos en un circuito, un único circuito donde estas elecciones, que son un mandato constitucional, se hagan a través de la asamblea que reciba a los candidatos y de ahí, de la lista de los que cumplen con los requisitos, ellos pasan a el electoral. Entonces, nuestro órgano judicial, formado por el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales, juzgados y el Consejo de la Magistratura, tiene dos jurisdicciones, o sea, esa administración de justicia se hace por la vía ordinaria, o sea, las leyes que conocemos, o sea, somos un país que adopta el derecho neorrománico, eminentemente escrito, pero también incluye este componente de justicia indígena originaria campesina, ¿no? Que genera ¿qué? Un choque. Es decir, hay muchos casos donde han debido escuchar de la justicia comunitaria que en casos extremos, o sea, una especie de interpretación muy fuerte, muy forzada, no, es que este va a morir lapidado o va a morir despeñado, o sea, es cuando se lo lanza a un abismo, porque por ratero, corrupto, qué sé yo, y hemos administrado justicia indígena originaria. No, señor, o sea, está usted haciendo un uso que excede lo que es esta justicia, ¿no? Y ojo, ¿no? O sea, acá la Constitución dice no hay pena de muerte en Bolivia, ¿no? Así que no pueden ustedes atribuirse acá o escudarse bajo esta justicia para ir más allá de los preceptos constitucionales. Pero lastimosamente se da el caso. Y finalmente, el órgano electoral, que está liderado por el Tribunal Supremo Electoral, tiene 7 vocales, los tribunales electorales departamentales, juzgados electorales, juzgados de mesa y notarios electorales. Ahora, ese ejercicio de la democracia en el Estado, es decir, cómo se ejerce el modelo republicano, es con estas tres formas de democracia y estas son las dos leyes principales que arman este sistema electoral. La ley del órgano electoral plurinacional, que nos dice lo que acabamos de ver. La estructura del órgano está liderada por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién es la cabeza del Tribunal Supremo Electoral? Uno dirá, es el presidente en este caso, Oscar Hassan Teufel, pero no, señor. El presidente acá es como quien preside ese órgano colegiado, pero ese órgano colegiado se llama sala plena y la sala plena es un grupo de los 7 vocales reunidos. Esa es la máxima autoridad ejecutiva del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? El grupo, no la persona. Los tribunales electorales departamentales, que igual tienen 5 vocales, los juzgados, jurados, notarias. O sea, nos da el qué es, cómo está constituido, cuál es esa arquitectura del órgano electoral.
Luego viene la ley del régimen electoral que nos dice cómo se administra estas tres formas de democracia, o sea, cómo se ejerce el modelo republicano de elecciones en el país. Entonces ahí nace el concepto de la democracia intercultural, la complementariedad entre la democracia directa, la representativa, que es la clásica, y la democracia comunitaria. Entonces tiene una menuda tarea, ¿no? Ver cómo armonizar esta administración de democracias y elecciones en todo sentido al interior del mismo Estado. Y acá esta ley del deslinde jurisdiccional es esta otra arma que tiene la Constitución y en sí el gobierno para poder administrar este tema de la justicia, ¿no? Que no es lo electoral, sino la justicia. Acuérdense de lo que hemos visto acá, es decir, la jurisdicción ordinaria, o sea, los tribunales departamentales de primera instancia, de segunda instancia, el Tribunal Supremo de Justicia y la indígena originaria. Entonces, esta ley ha intentado o sea, evitar estos choques, estas fricciones, ¿no? Que existan estos excesos y que desprendan o alejen de la Constitución. Esta ley lo que intenta es regular el ámbito de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas y determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones. Pero es una ley corta, es una ley que no es, que les digo, no cubre pues todos estos escenarios donde hay un choque en la justicia. Entonces, este es otro de los grandes, grandes desafíos que tiene la Constitución y la administración de justicia al interior suya. Y ya entrando a lo que es el régimen autonómico en Bolivia. Entonces acá este breve recordatorio. ¿Qué hemos dicho antes del año 1994? Bolivia tenía 11 municipios, estaba dividida en 9 departamentos, ciento y pico provincias y las provincias divididas en secciones de provincias y después en cantones. Entonces, la presencia del Estado era muy conflictiva. O sea, más allá del eje troncal, tenías mucha dificultad de llegar a Yacuiba, a Bermejo, a Villazón, a Guayaramirín, a Volpebra, a San Matías, a Puerto Suárez. O sea, la presencia del Estado era un desafío para un país tan grande, ¿no? Entonces, creo que la idea es que cómo hacemos empoderar a que cada persona y cada región, cada cantón, cada sección de provincia tenga un voz y voto en la administración de su parte del país. Entonces es que participen, o sea, que sea una participación de todos acá. Y esta ley ha sido súper importante, ¿no? Hoy por hoy esta ley ha sido abrogada por la ley de descentralización y de autonomías, Andrés Ibáñez, pero eso no quiere decir que haya desvertebrado el país que ha armado esta ley. Entonces, ¿qué ha hecho esta cirugía? Ha hecho que cada sección de provincia ahora sea un municipio. Entonces, hemos pasado de 11 municipios a 338 aproximadamente y que se ha creado el mecanismo de la coparticipación popular. O sea que no se preocupe, o sea, usted yo sé que está tratando de saber qué hacer ahora como alcalde, una figura nueva en esta su parte del país, pero con el 20% del Producto Interno Bruto se le va a distribuir recursos a todos ustedes para que puedan actuar, hacer gestión. Y además de ello, ustedes también, como nuevas alcaldías, pueden crear sus propios impuestos municipales o contribuciones especiales, tasas, ¿no? Porque, por ejemplo, pagamos la tasa de aseo urbano, ¿no? Y, por ejemplo, las luminarias públicas también se pagan en esa tasa de aseo urbano, la empresa que recoge la basura. O sea que esas tasas son también potestad de los municipios. Y finalmente la cooperación internacional que sí, o sea, ha sido vital para que Bolivia se pueda vertebrar municipalmente. Los canadienses, los suizos, ahí medalla de oro al gran apoyo que hemos recibido desde los años 90, incluso hasta la actualidad. Lastimosamente, la cooperación suiza se ha cerrado en toda América Latina y de hecho está en duda la persistencia de sus embajadas, ¿no? Entonces, es un país que se está más bien achicando, y, o sea, su presencia no va a ser tan trascendental en el mundo, porque finalmente es un país neutral, no es parte de la Unión Europea, no está en la OTAN, entonces es como que cuidado, ¿no? O sea, reducirse tanto también es más o menos desaparecer del mapa internacional. Y la otra ley importante, la ley de descentralización administrativa. Pero se acuerdan que esa era la intención, pero finalmente solo se logra una desconcentración. O sea, de esta fuerza que ya hemos visto desde el centro de poder hacia afuera,
hace que ya no, o sea, La Paz no va a ser la única que tome decisiones en temas de educación y salud, sino que tomen ustedes, se crea el SEDUCA en tema de educación, sus escuelitas, su mantenimiento, organización y tema salud también. Tomen prefecturas, ustedes organícense y también pueden gestionar sus propios recursos, pero finalmente lo que he hecho es desinflar un poco el globo que era el centro de poder en La Paz, ¿no? Pero hace una desconcentración, no se ha alcanzado una descentralización. No obstante, o sea, ya las prefecturas en aquel entonces han tenido ese rol preponderante. Entonces viene esta ley, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, que lo que hace es abrogar estas leyes, pero por supuesto sería un dispararse en el pie, destruir esta arquitectura de gobierno que tenemos al día de hoy. Entonces nos mantenemos con los más de 300 municipios, mantenemos la coparticipación tributaria, descentralizamos mucho más, ¿no es cierto? Ya tenemos ya hace años la capacidad de elegir a nuestros, ya no es prefectos, al gobernador de cada departamento y tienen la capacidad de generar sus propias leyes. Acuérdense, autonomía, ¿no es cierto? Es como normas propias, o sea que las diferentes entidades territoriales autónomas tienen la capacidad de generar sus propias normas, leyes municipales, departamentales y ingresos, o sea, pueden generar sus propios ingresos. O sea que esta es la tipología que nos crea la Ley Marco de Autonomías. Ya conocíamos a estas dos formas, pero estas dos son la gran innovación. La autonomía departamental, que es necesario un estatuto autonómico, ¿no? Acuérdense que heredamos mucho del modelo español. Entonces, no vamos a adoptar una constitución por cada departamento, ¿no? Porque hasta en los casos de los estados federales es hasta peculiar, ¿no? El caso de Alemania es muy, muy suyo, muy particular, pero sí un estatuto autonómico que nos va a decir cómo ejercen esa autonomía, cómo se administra, ¿no? En esta disputa que hay ya desde hace más de un año entre qué pasa ahora que el gobernador de Santa Cruz está detenido. Entonces, tiene que proceder esta sucesión al siguiente o tiene que haber un interinato. Entonces, o sea, eso ha generado una disputa que finalmente el Tribunal Constitucional es ríjanse por lo que dice el Estatuto Autonómico, ¿no? Pero además, como está compuesta, tienes tu órgano ejecutivo, que por supuesto ahí tienes a tu gobernador o gobernadora, a sus directores y secretarios departamentales y una asamblea departamental que tiene esa facultad de legislar, crea normativa departamental. Entonces, se asemeja mucho a un estado federal. La autonomía municipal, entonces ya no hablamos de el honorable gobierno municipal de cualquier municipio, sino hablamos de la gobierno autónomo municipal, ¿no es cierto? Que está vigente en todos los municipios, es necesaria una carta orgánica, ¿no? Es igual que un estatuto para los departamentos, una carta orgánica para los municipios. Acá igual, Suiza ha apoyado con muchísimos recursos humanos y financieros para que esos municipios que, o sea, les cuesta hasta existir, pagar sueldos, es como que aquí te ayudo a que tú crees tu propia carta orgánica y puedas organizarte y administrar tu municipio. Ellos están compuestos por un órgano ejecutivo a la cabeza de un alcalde o alcaldesa, sus secretarios y, por supuesto, el consejo municipal que también puede normar, generar leyes municipales. Finalmente, bueno, perdón, antes la autonomía regional, que acá, claro, había muchas voces que apuntaban a hacer una nueva administración territorial, porque siempre han habido estas demandas regionales, por ejemplo, del Chaco, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra propia identidad, hasta hablamos diferente, tenemos nuestra propia región y características fisiográficas que queremos ser otro departamento, ¿no? Entonces, lo que opta esta ley es no por dividir o crear nuevas estructuras, sino más bien adoptar algunas que puedan coexistir con las existentes. Por voluntad de los ciudadanos de una región, se puede crear una autonomía regional, como la autonomía del Gran Chaco tarijeño. Ellos van a tener un órgano ejecutivo y una asamblea regional también. No se les da un título específico porque cada autonomía podrá elegir cómo le llaman a la cabeza de su ejecutivo. Y por último, la autonomía indígena originaria campesina, que es decir, ante la existencia de más de 36, o sea, son 36 naciones que conforman el Estado, o sea, va a diferir mucho, ¿no? O sea, habrá
algunas etnias que pueden considerar, por ejemplo, a un Hilir Impiri como la cabeza de su autonomía indígena originaria, como puede ser un gran chamán, etcétera. Entonces, cada uno es como que tiene esos usos y costumbres propios que tiene que materializarlos en un estatuto de autonomía. Ahí se va a escribir qué es y cómo se organiza esa autonomía. Y ahí se consagran sus normas, sus instituciones y sus formas de organización propias, ¿no? Entonces tienen como que una especie de cheque en blanco para que, señor, usted organícese de acuerdo a sus usos y costumbres. Ahora, esto también es recogido de la Ley de Participación Popular, que son las agrupaciones, ¿no? O sea, las entidades territoriales autónomas muchas veces pueden nacer, está bien, esa es la idea, pero muchas no van a tener la capacidad financiera, técnica, el músculo para atender una serie de eventualidades. Por ejemplo, con estas intensas lluvias que han azotado el país, es como no todos los municipios tienen la maquinaria pesada, las retroexcavadoras, tractores para atender esto, ¿no? O sea, redirigir los ríos, hacer canalizaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Júntense y formen esto, mancomunidades, ¿no? Cosa de que puedan, en el caso de la ley de participación popular era para municipios, era alcaldías. Entonces, ¿qué permitía? Que como una asociación voluntaria, ahora se ha extendido a las otras formas de autonomía, donde entidades territoriales autónomas, municipales, regionales o indígena originaria campesinas se junten para, por ejemplo, oye, yo tengo en el municipio de X técnicos, tengo ingenieros para planificación de obras de infraestructura. Ah, bueno, yo tengo una donación de asfalto y tengo tractores, tengo maquinaria pesada. Hagamos una mancomunidad y creemos este tramo carretero y este puente que une a ambos municipios. Listo. Entonces, has unido esfuerzos y recursos para avanzar en este sentido. ¿Qué hacen? Desarrollan acciones conjuntas para poder procurar el desarrollo de las entidades involucradas y estas mancomunidades tienen que tener recursos económicos asignados. O sea que está muy bien, tú creas tu mancomunidad entre la alcaldía A, B, C y D o entre la autonomía regional A y B, pero bueno, tienes que asignar de tu presupuesto también cómo vas a financiar sus actividades. Y esta es la innovación de la ley marco de autonomías, las famosas regiones metropolitanas. ¿Qué es esto? Un micrófono abierto, si alguien puede fijarse, por favor, yo no tengo esta atribución de anfitrión para cerrar el micrófono. Gracias. Y estas regiones metropolitanas que se van a crear por ley en aquellas con urbanizaciones mayor a 500,000 habitantes. Entonces, la idea aquí también es, o sea, hay mucha población desperdigada entre territorios, pero son pequeños, ¿no? O sea, una isla acá, otra isla acá, otra isla acá, y que finalmente es difícil poder procurar que una desarrolle eh, urbanísticamente, demográficamente, mejore su saneamiento básico y la de su lado no, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que más bien unas estas porciones de territorio llegues a 500,000 habitantes y puedas más bien articular una región metropolitana, ¿no? ¿Para qué creas tú así espacios de planificación y gestión y creas un consejo metropolitano como el órgano superior de coordinación para la administración metropolitana? Estas regiones van a ser integradas por representantes del gobierno autónomo departamental. O sea que ahí es que, claro, en vez de que tengas pueblito A, pueblito B, pueblito C, es unámonos todos y más bien crearemos estas iniciativas como lo que ha hecho Cochabamba con la región metropolitana de Canata, donde ahí los municipios de Cochabamba, Colcapirgua, Quillacollo, Sacaba, Sipe, Tiquipaya y Vinto han conformado una región metropolitana y que fíjense, uno de los emblemas de aquello es ese tren, que es en realidad un monorriel, ¿no es cierto? El tren en Cochabamba, que lo que hace es integrar a estas zonas, ¿no? Si ustedes van al centro de Cochabamba y quieren trasladarse, o sea, el tren no los va a servir mucho. Pero claro, si quieren ir de Cochabamba a Quillacollo, por ejemplo, listo, o sea, el tren les ayuda, ¿no? Al nivel que tiene, porque la idea es que son varias líneas. ¿No? Entonces, es uno de esos elementos metropolitanos que aglutinan esfuerzos para procurar distribuir el desarrollo uniforme entre estos municipios involucrados. Y esto, por último,
es una explicación justamente de cómo es que se concibe este régimen autonómico en el país, como lo ha visto la ley, o sea, la Asamblea Legislativa la ha concebido, y que también guarda esta relación con el régimen autonómico en España, ¿no? ¿Por qué? Porque no se queda quieta. No es que se ha aprobado la Constitución y la ley y listo, ese es el régimen autonómico hasta que hay una nueva ley, una nueva Constitución. No, esto avanza, ¿no? En este momento tenemos la autonomía regional del Gran Chaco tarijeño, pero mañana podría haber esta autonomía regional del norte amazónico paceño con Pando, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea es que esto es dinámico y puede seguir avanzando sin necesidad de una nueva ley o alguna modificación. Esto por voluntad de las regiones puede avanzar y crearse y avanzarse aún más. Entonces, fíjense cómo se explica esto y uno de los procedimientos locales para elección de sus autoridades locales. Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Bolivia está constituida en departamentos, municipios, diversas regiones y 36 pueblos indígena originario campesinos, cada cual con sus propias características, necesidades, producción, cultura, costumbres y formas de gobierno, por lo cual nace la necesidad de ser reconocidos bajo su propia forma de ver el mundo. De repente nuestros abuelos decían, nosotros somos Illambae, nosotros somos libres, pero más allá de eso, en cuanto a la administración pública, seguíamos dependiendo de una ley que de repente se ha creado, los políticos lo han creado para ello. Buscando la consolidación de un Estado unitario plurinacional donde el pueblo ejerza el poder social y comunitario en responsabilidad y garantizando la soberanía del país en la unidad, se da la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Hay varios tipos de autonomías en el mundo y todo depende cómo un país concerta el concepto de autonomía para sí mismo. Eso está reflejado en dos cosas. La Constitución, por un lado, aprobada por todos los bolivianos, y segundo, la ley de autonomías, que es la que define claramente hasta dónde entendemos el concepto de autonomía. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización fue trabajada de forma previa por el Ministerio de Autonomías y todas las organizaciones sociales para que en consenso sea presentada por el presidente del Estado como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que luego, con 2/3 de los votos, sea sancionada. El Estado Plurinacional de Bolivia realiza la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Los actores principales han sido las organizaciones sociales, ¿no? Sectores indígenas, campesinos, pero también sectores que reivindican la descentralización del país. Buscando el desarrollo equilibrado entre todas las regiones, se constituyen 4 tipos de autonomías en Bolivia. Autonomía departamental, donde Pando y Tarija ya cuentan con sus estatutos autonómicos vigentes. Autonomía municipal, vigente en todos los municipios. Autonomía regional, con la primera autonomía del Gran Chaco tarijeño. Y autonomía indígena originario campesina, teniendo a Charagua como la primera. Los beneficios son muchos, bueno. Uno es que de manera directa elegimos nuestras autoridades, como vamos a hacer ahorita, ¿no? Es donde rompemos todo el esquema, todos los procedimientos electorales, ¿no? Sino que de acuerdo a nuestras normas y procedimientos propios, vamos a elegir, ya hemos elegido en varias zonas, ¿no? Y ahora lo que vamos a elegir es el Tetarembio de Timburuc. Y lo otro es el tema del IDH, vamos a pelear contra la gobernación, en otras palabras, de poder a través de las normas vigentes, de tramitar los recursos que nos corresponde directamente como autonomía indígena. Es así que las autonomías se dan con el objetivo de mejorar la eficacia de la inversión pública en beneficio del desarrollo de municipios, pueblos indígena originario campesinos, regiones y departamentos. Bajo los principios de unidad, equidad, bien común, autogobierno, preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, coordinación, control social y provisión de recursos económicos, entre otros. Las autonomías se desarrollan en el Estado Plurinacional de Bolivia.
buscando en cada una de las regiones el crecimiento y progreso que en su conjunto harán de Bolivia un estado fuerte y soberano. En el video se mencionó otro elemento importante que es fundamental para el sostenimiento de estas autonomías, ¿no es cierto? El IDH. El impuesto directo a los hidrocarburos ha sido creado el 2004, ¿no? No antes o después. En 2004, si ustedes recuerdan, hubo un referéndum para la aprobación de una nueva, o sea, la abrogación de la ley de hidrocarburos que estaba en vigencia desde la gestión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Se aprueba una nueva ley de hidrocarburos que nacionaliza los hidrocarburos en boca de pozo, ¿no? No es digamos que es el primer proceso de nacionalización, porque recupera la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, pero además crea el impuesto directo a los hidrocarburos. Entonces, la gran finalidad es, además de la coparticipación tributaria, los recursos propios y los recursos de cooperación, pues ahí tienes los recursos que vienen de la extracción y explotación de hidrocarburos para ser distribuidos entre las diferentes. En ese entonces no había todavía este esquema de autonomías, pero para en aquel entonces los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, ¿no? Y hoy por hoy esto se mantiene, o sea, es ese cuarto pilar y que, bueno, lastimosamente por esta escasez de exploración de nuevos recursos hidrocarburíferos y falta de exportación, entonces no se ha podido profundizar y más bien cada vez se reducen más estos recursos a estas entidades y a las universidades públicas. Entonces, con ello dicho, estaríamos terminando nuestro programa. Antes de terminar, quiero volver a la explicación de nuestras tareas pendientes, que ayer también lo hemos visto, pero quiero repasar las cosas que nos quede completamente claro. Los componentes de evaluación. Como lo hemos explicado ayer, la asistencia son 20 puntos, es importante. Este componente termina hoy con el llamado de lista que Natalie va a hacer en un par de minutos. El foro de discusión, que esto, acuérdense, no se olviden esto, por favor, porque muchas veces ya ha pasado que no cumplen con este requisito, que es sencillo en realidad, pero no lo hacen bueno, a veces no les alcanza la nota y hay que hacer el segundo turno, la reevaluación. Pero entonces esto es justamente en esto que hemos visto, esta pelea que hay entre las formas de gobierno basadas en la democracia y cómo estas formas de gobierno, que están más bien basadas en una autocracia, están en un choque y hoy por hoy están por definir posiblemente un nuevo orden mundial. Entonces, cómo estas formas de gobierno pueden tal vez llevarnos, es decir, si se pierde el status quo como lo conocemos hoy, pues vamos a entrar a un nuevo modelo desconocido donde las autocracias van a estar a la orden del día. Entonces, esto es un foro de participación donde ustedes piensen, pónganse a pensar, no es copy-paste, no hay que, si quieren citar algún autor, adelante, hay que citarlo, pero debidamente. Todo esto, todo se administra a través de la plataforma. No va a haber un mail, no va a haber mensaje de WhatsApp, sino todo es a través de Moodle. Así que no se pierdan. Esto podrían hacerlo incluso este mismo fin de semana, ya que estamos en este arresto domiciliario para el censo, perdón, auto de buen gobierno, pues podrían aprovechar para avanzar en este componente. Ya la segunda parte, análisis de casos. Esto quiere decir estos temas que queremos profundizar, que el tiempo no nos permite, están en la plataforma. Entonces es cosa de ver esos videitos y responder unas preguntas en función a estos casos. Y finalmente la prueba objetiva. La prueba objetiva es o sea, una vez que acaben todo esto y lean las lecturas que están en la plataforma también, porque por supuesto es mucho el terreno que hemos cubierto hoy, pero hay que profundizar. Entonces, estas lecturas, esta presentación, así como la ven, también va a estar disponible en la plataforma para que ustedes puedan repasar lo que ustedes quieran, ver los videos de nuevo. Entonces, una vez repasado esto, sus apuntes, esta presentación y las lecturas, pasamos a la prueba objetiva, que lo que hace es, con 10 preguntas de opción múltiple, falso verdadero, concordancias y demás, administrado en la plataforma, va a medir sus conocimientos, ¿no? Tienen en estos dos casos 2 intentos y se va a evaluar el intento que mejor nota hayan conseguido. Y ahí va mi pregunta para saber
nuestro límite de tiempo, ¿no? Hasta cuándo tenemos tiempo. Lo que obviamente hay que hacer es evitar que choque con su siguiente módulo, que espero no sea muy cerca, pero hoy día que estamos a 23, yo estaba pensando el domingo 7 de abril, ¿no? ¿Cómo les parece, no? ¿Cómo está su cronograma? No quisiera que se choque. Domingo 7 de abril a las 23:59 de la noche sería el último plazo que esté abierto para todos estos componentes, ¿no? Pero, ¿qué les parece? ¿Está bien? Domingo 7 son básicamente 2 semanas y un día. O Sí, tal vez, está bien, mi punto de vista. súper, Por mi no hay parte, choque, ¿no? doctor, está muy bien. Súper, así que no se choque, eso es lo importante, ¿no? Tal vez Natalie nos puede ayudar con las fechas de su siguiente módulo. Pero es un plazo prudencial bastante bueno, así que ya saben, este es el orden que yo sugiero hacer las cosas. Foro, análisis de casos y la prueba objetiva. Entonces, con ello dicho, ya saben que esta presentación estará ahí disponible para ustedes. Con ello culminamos nuestro avance. Sin más que despedirme, gracias por más bien su atención. Espero no haber sido, o sea, ha sido denso, hemos cubierto mucho, pero hemos procurado que sea lo más dinámico posible. Entonces ahí también tienes mis datos para cualquier duda o consulta. En caso de que se diera una reevaluación, se les va a notificar por la plataforma, por mails y la misma fundación también, ¿no? Pero esperemos que eso no pase, ¿no? No descuiden esos componentes. Pues con ello dicho, yo culmino y le paso la voz a Natalie para que por favor pase a el llamado de lista. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la excelente presentación del doctor Sergio Fernández. Doctor, un placer tenerlo con nosotros. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Condori Zulma. Presente. Gracias. Garnica Nicolás. Presente. Gracias. Garnica Justino. Presente, buenos días. Buen día, gracias. Gutiérrez Javier. Guayua Román. Iglesias Juan Carlos. Presente. Muchas gracias. Jiménez Janet. Presente. Muchas gracias. Martínez Nelly. Presente. Muchas gracias. Martínez Ronald. Presente. Gracias. Kena Celina. Presente. Muchas gracias. Quiroga Diego. Presente. Gracias. Ramírez Miguel Ángel. Presente. Gracias. Roca Israel. Buen día, presente. Buen día, gracias. Roda Ludi. Rodríguez Boris. Presente, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Rojas Luis Fernando. Presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Salvatierra Mario Jaime. Sikuhara Vieri. Buenos días, presente. Buen día, gracias. Torres Eric. Presente. Muchas gracias. Vaca Jelly. Presente. Muchas gracias. Vaca Fabiola. Presente. Muchas gracias. Bedia Uganda. Presente. Muchas gracias. Yáñez Eliseo. Presente. Muchas gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto damos finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Buenos días.